Iniciando nuestro programa, la primera exposición de la tarde nos la realizará el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, el señor Martín Maquena Rueda, quien es ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, actualmente es el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Transporte, asesor del gabinete de la misma Secretaría de Estado y también cuenta con experiencia en el sector privado. En el día de hoy nos expondrá la situación de la aviación comercial 2021. Dejo con ustedes al señor Martín Maquena. Secretario General, adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio, nuevamente por esta invitación y muy buenas tardes a todos los presentes. Efectivamente, Sergio me invitó a compartirle un poco la situación del transporte aéreo en el 2021. Y yo además después quería hacerle algunos ejemplos porque dije qué cosas más entretenidas, además de las cifras, le puedo contar a los ingenieros cosas que pueden interesarles desde el punto de vista de lo que hemos estado haciendo durante este año. En primer lugar, bueno, el transporte aéreo, como vimos ya el año pasado, ha sido una de las industrias más golpeadas, si no la más golpeada con la pandemia. Y rápidamente, desde que se decretó la pandemia en marzo del año 2020, pero también el efecto se ve más concreto en abril, cayeron los vuelos internacionales en un 99% de los pasajeros y hasta también un 91% de los nacionales. Y todo esto producto de las distintas restricciones que los distintos gobiernos, en el caso de los internacionales y el gobierno de Chile, establecieron en el caso de los nacionales para restricciones de reducción de la movilidad para detener el avance del virus. Y eso, durante todo el año 2020, fue bastante fuerte el impacto. El internacional no se recuperó, no empezó nunca a mejorar hasta fines de año, cuando en diciembre se llegó a una caída del 78%, pero igual siempre ha estado muy bajo y con muchas restricciones. Las cuarentenas a la llegada y las exigencias de PCR, más el cierre de fronteras para extranjeros, etcétera, afectan fuertemente estos números. Y en el nacional, si bien se fue recuperando en el verano, hubo un permiso de vacaciones, de a poco se fue mejorando la situación, pero tuvo una fuerte caída nuevamente en la segunda ola de abril, donde llegamos a un 70% de caída en el nacional y 95% de caída en el internacional. Y desde ahí en adelante ha ido mejorando la situación sanitaria en conjunto también con el avance en la vacunación, y en el nacional, en septiembre, que los datos están saliendo esta semana, ya tenemos una caída del 81%, una caída del 19% en el transporte, en los pasajeros nacionales, por primera vez, y un 80% en los internacionales. Por primera vez superamos el 1.000.000 de pasajeros transportados desde el inicio de la pandemia. Si bien nos queda mucho por crecer, vamos viendo ciertas mejoras. Esto es un poco lo mismo que les comentaba antes. En general, el tráfico cayó en un 44% en septiembre, 44,5% en septiembre respecto a septiembre del 2019. Seguimos siempre comparándonos con 2019 porque compararse con 2020, que fue un año tan malo, distorsiona un poco las comparaciones. Igual, como les dije, se transportaron más de 1.100.000 pasajeros, pero eso sigue siendo 900.000 pasajeros menos que en septiembre del 2019, donde hubo alrededor de 2 millones de pasajeros. En el nacional, la caída con respecto al 2019 está alrededor del 19%, y en el internacional alrededor del 80%. Acá vemos el año 2019, con el que nos comparamos con los triángulos semanalmente, y el año 2020, que iba bastante bien, recuperándose desde octubre del 2019, que había tenido una caída un poco más fuerte, pero en el inicio de la pandemia tiene esta fuerte caída, y vemos como en el año 2021 hemos estado siempre mucho mejor que el año 2020, pero todavía con mucho por recuperar. En cuanto a la conectividad en rutas,
es otro ejemplo que quería mostrarle. Nosotros sí teníamos alrededor de 60 rutas internacionales hasta marzo del año 2019, perdón, 2020, esto quiere decir rutas, pares de rutas, por ejemplo, Santiago-Madrid, Santiago-Miami, o otras mucho más menos utilizadas como Santiago-Salvador, y que son las que nos ha costado mucho más recuperar, y cayeron a 12 rutas internacionales en los peores momentos de la pandemia, y ya se ha ido recuperando hasta 31, pero como les digo, todavía falta mucho en rutas, pares de ciudades más pequeñas que se habían ido consolidando, sobre todo con el low cost, ciudades de Latinoamérica, no capitales, que estaban teniendo vuelos directos de conexiones con Santiago y con otras ciudades no capitales de Chile. En cuanto al nacional, la situación ya está bastante normalizada en cuanto a la cantidad de rutas. En las frecuencias todavía falta, pero ya estamos llegando a niveles similares al año 2019. Muy distinto también a la situación que revisamos el año pasado cuando estuvimos en esta misma situación, en esta misma conferencia, que veíamos que habían en el nacional capitales regionales que en algún minuto se dejaron de servir desde Santiago, como era el caso de Aysén, y también en algunas, muy poca frecuencia en algunas como Copiapó. Con respecto al resto del mundo, todavía Chile está muy por debajo. Este gráfico está desactualizado, pero es la información que ya se demora un poco más en publicar sus datos. Están a junio, y Chile se mostraba con un 25% de caída respecto, esto en la oferta de asientos, respecto a el resto de países como Perú, que estaban en un 36%, Brasil un 44%, Estados Unidos 70%, Colombia 71%, México 84%. Lo principal, ¿por qué Chile seguía tan afectado? Es porque también estaba muy fuerte las restricciones nacionales durante todo este periodo que se pueden ver en esta caída de abril, producto de la crisis, del pic de abril, y eso en otros países, las restricciones nacionales las fueron levantando durante el 2020 y no volvieron en general a ponerlas. ¿Cómo se ven las proyecciones de recuperación? Aquí tenemos datos de la OASI que nos muestran que Latinoamérica y el Caribe en total en el año 2021 no van a llegar a niveles en los escenarios más optimistas, a niveles del 2019 que están como base. Sin embargo, hay algo que se está dando en Chile y en todos, que es que en el nacional sí se ve que a fines de este año hay mayores perspectivas de recuperar la situación del año 2019, pero en el internacional siempre hay mucho por recuperar en toda la región. Y aquí en el resto del mundo también vemos cómo el doméstico siempre se recupera primero y llega a niveles a nivel mundial del año 2019 a mediados del año 2022. Sin embargo, recién el año 2023 se espera que llegue a recuperarse el internacional. Esto es mejor que lo que veíamos el año pasado en algún minuto, que hablábamos del 2024, pero, y esto es gracias al proceso de vacunación, que ahora es una certeza. Antes era cuando revisamos tu número el año pasado, todavía era un proceso que no teníamos tanta claridad. También la forma de recuperación era algo que conversábamos el año pasado, si iba a ser una B corta, una U. Bueno, en el doméstico vemos que fue una recuperación bastante rápida en forma de corta, y en el internacional hubo un estancamiento más largo, principalmente hasta que se consolidó el tema de la vacunación a nivel mundial y se empezaron a abrir más fronteras a los vacunados. Respecto a la carga, efectivamente, como nos dijo Sergio en algún minuto, la situación de la carga se recuperó mucho más rápido, y ya respecto al 2019 tenemos un crecimiento acumulado en el año de un 12% y un acumulado del 20%, pero lo que quería, perdón, y un acumulado respecto al 2020 de un 20%, pero quería comentarles que los cambios que esto ha traído en la forma de transportar la carga en avión,
En el fondo, muchos de ustedes deben estar al tanto de cómo aviones de pasajeros se han transformado en cargueros, como se puede ver en esta foto, y vemos que las operaciones de pasajeros, si bien han caído fuertemente durante toda la pandemia, las operaciones exclusivas de carga han estado constantemente en aumento con respecto al año 2019, y esto porque en el fondo la industria tuvo que adaptarse. Al tener menos vuelos de pasajeros, había menos disponibilidad de oferta de transporte de carga en los bellies de los aviones, y esto significó que tanto los cargueros tuvieron una alta demanda, y también tanto que se hubo que transformar ciertos aviones de carga para poder, o adaptar para poder transportar carga, que en el principio también se puede decir, en esta foto es de vacunas, pero en general, o insumos médicos, pero no solamente ha sido para abastecimiento médico, sino que en general. Y eso ha sostenido un poco, dentro de una industria tan afectada, la carga ha permitido darle continuidad a muchas líneas aéreas y en cierta forma que han adaptado y han tenido otras formas de ingreso. Ahora, eso era un poco la situación de la carga, y quería aprovechar el tiempo de contarles algunos ejemplos de cosas que se han realizado durante el año, de acciones que nos han tocado participar desde la Junta Aeronáutica Civil, un poco para ponerle en contexto y ir más allá de las cifras. Primero, les quería contar de la aduana sanitaria nacional, o sea, internacional, que esto hubo un minuto que estuvo muy en la opinión pública por las altas demoras que estaban generándose, y efectivamente aquí, en cierta forma, estábamos muy acostumbrados a un funcionamiento estándar en el aeropuerto, donde había un proceso de migraciones, un proceso de retiro de equipaje, después venía saque aduana, y después nos trasladaba al domicilio, y estaba, eso duraba 1 hora, llevaba mucho tiempo, en general, en promedio demorándose 1 hora, y es algo que se compara con otros países, y efectivamente hay algunos que lo hacen mejor que nosotros, pero era un proceso aceptable. Y de un día para otro se introdujo un nuevo actor, el MinSal, con su aduana sanitaria, y tuvimos minutos donde este proceso llegó a demorar 4 horas, era tal el embudo que producía que el resto de los procesos se demoraban no más de 15 minutos, y esto, la verdad que no siempre fuimos capaces de adelantar los efectos que traían las nuevas restricciones para poder preparar los procesos de la manera adecuada. Pero se tuvo que tomar acciones, y eso es un poco lo que les quería comentar que se ha ido haciendo. Teníamos distintos tipos de pasajeros. Con estos nuevos requisitos de viaje, ya no, cada vez es más complejo en el fondo saber cuáles son los requisitos que debo cumplir, y Chile, dentro de los países, ha sido un país que ha mantenido bastantes restricciones, y por lo tanto nos llegaban muchos pasajeros que en realidad no sabían o no habían cumplido bien los requisitos de viaje, los que llamamos pasajeros complejos, y otros pasajeros simples que traían todos sus documentos al día, pero estaban todos llegando al mismo lugar, y los pasajeros que habían hecho bien su tarea y tenían toda la documentación al día, tenían que pasar igual por procesos muy largos. Entonces, lo primero que tratamos de hacer fue implementar una sala de desembarque donde los pasajeros donde pudiéramos identificar a los pasajeros, y los pasajeros simples poder pasar rápido por un proceso de control sanitario, y los pasajeros complejos poder resolver sus problemas antes de bajar al proceso de aduana sanitaria. También identificamos que, así como habían ido creciendo las restricciones, habían ido creciendo los formularios, y el MinSal no tenía experiencia en los aeropuertos, y por supuesto en el fondo, este proceso no estaba diseñado desde una lógica aeroportuaria. En ese sentido, se generó esta mesa técnica para tratar de entender cuáles eran realmente las preguntas y los formularios que debían contestarse, y se redujeron todos los formularios a un formulario único, y con la incorporación de tecnología, que es el C19, que ha permitido también reducir bastante los tiempos. Y también desde el inicio, desde donde salen los pasajeros, se identificaron distintas categorías, ya no solamente
en la sala, no solamente en la sala de desembarque que se implementó se podían definir, sino que desde antes ya los podíamos identificar y tratar de ver cuáles eran los pasajeros que podían pasar más rápido los procesos y cuáles son los que tenían un poco más de dificultades, pero además estar preparados para recibir a esos que tenían más dificultades para que pudieran pasar más rápido el proceso. Aquí podemos ver cómo todas estas implementaciones han surgido efectos y efectivamente tuvimos minutos en la semana, en agosto, julio, donde los pasajeros en promedio se estaban demorando más de 2 horas en el proceso de aduana sanitaria solamente, y el 75% de los pasajeros podía pasar en 3 horas, 3 horas y media. Esto era, imagínense, también pasajeros, el que más se demoraba podía estar en 6 horas, y eso con todas estas implementaciones de levantamiento y estandarización de procesos, más poder identificar bien a los pasajeros, se ha reducido a que el promedio no supera 1 hora, y en el fondo también el 75% de los pasajeros pasa en 1 hora, 1 hora 10, y esto además con una fuerte alza en la demanda, donde estábamos procesando 2.000 pasajeros al día, demorándonos 3 horas, hoy estamos procesando casi 4.600 pasajeros al día, demorándose menos de 1 hora en el promedio. Y otro ejemplo que también era interesante desde el punto de vista de los procesos, para comentarles aquí, es todo lo que ha sido el desafío del transporte de vacunas. Desde enero a la fecha, se han importado más de 37 millones de dosis de vacunas de 4 laboratorios distintos. Eso significa cada una con distintos requisitos de conservación, de tiempos, de cómo vienen las vacunas. En más de 67 vuelos que han llegado, que en general son vuelos comerciales de pasajeros y también aviones cargueros, pero que no siempre han estado dedicados siempre a las vacunas, sino que son mixtos con otro tipo de carga. Y además, eso es la importación, además se han hecho más de 440, 449 vuelos de distribución interna de vacunas, que no han sido solo vuelos de líneas aéreas nacionales, o sea, de líneas aéreas comerciales, sino también de la aviación civil, que ha puesto a disposición de la FEDACH en los aeródromos de Chile, distintos vuelos para poder transportar pequeñas dosis a localidades remotas, lo que permitió realmente que cuando se inició el proceso de vacunación, en todo Chile se estaban poniendo vacunas al mismo tiempo de acuerdo a las edades y no de acuerdo a la localización. Y para eso hubo un proceso muy fuerte de preparación en el aeropuerto de Santiago, sobre todo para el tema de importación, como les dije antes, donde se analizó en detalle cada uno de los requerimientos de los distintos tipos de vacunas y se preparó a los distintos servicios públicos, gracias a que ya se había generado un tiempo antes la comunidad logística aeroportuaria, donde habían más de 30 actores públicos y privados trabajando de manera más coordinada. Se logró reducir un 70% de la estadía con una vacuna común en la llegada al aeropuerto en estos tiempos, y se armó un protocolo exclusivo en el fondo de desembarque y congestión entre los distintos actores públicos y privados, y lo que permitió este transporte tan rápido de las vacunas, y que ha sido clave, y que además nos ha permitido mucho aprendizaje para seguir implementándolo a través de la comunidad logística aeroportuaria en otros procesos de importaciones, donde se adelantan documentos, donde se eliminan tiempos muertos de espera en losa, etcétera, y aprovechando todo con mucha planificación. Nosotros nos poníamos el ejemplo de un pit de Fórmula 1 y decíamos, tenemos que lograr en el aeropuerto ese nivel de rapidez, donde cada uno sepa de antemano cuál es su labor y que debe cumplir, y cumplirla lo más rápido posible. Eso, muchas gracias, y espero que haya sido interesante la presentación para ustedes. De todas maneras, Martín, creo que nos has dejado con las cifras, pero lamentablemente muy alentadoras, entre paréntesis, y eso es lo que es bueno para nosotros como ingenieros, porque en el fondo depende mucho de esta recuperación, la empleabilidad de nuestros colegas. Y producir horas de vuelo significa también tener a las horas hombres de mantenimiento y de ingeniería disponibles. Así que esperamos que ese repunte se logre
lo antes posible, aunque dependemos del comportamiento del bichito, ¿no? La pregunta que te quería hacer básicamente era, ¿cómo se va a hacer o qué se está gestionando respecto de la recuperación de rutas? ¿Verdad? Teníamos 60 hasta el año de nacionales, y de internacionales también teníamos, por ejemplo, la de British, que no está operando en el país en este minuto, que es un vuelo directo a Londres, que hoy día no está, ¿verdad? Y así me imagino que cuántas también para llegar a Sydney, ¿qué se está haciendo y gestionando con las líneas aéreas en respecto de esta recuperación de rutas, tanto nacionales como internacionales? Mira, las líneas aéreas, British por suerte anunció ya Qué bueno. que vuelve el 1 de diciembre con 3 frecuencias semanales, es menos de lo que tenía efectivamente en el 2019, pero es una buena noticia. Finalmente las líneas aéreas, lo que más están al tanto, o sea, lo que más están mirando para abrir o no nuevas rutas es las restricciones impuestas y en el fondo la posibilidad de viajes o sea, de ingresos extranjeros. En ese sentido nosotros tenemos una mesa todas las semanas con los distintos participantes de la industria donde nos hacen propuestas, donde revisamos los protocolos del MinSal, vemos cómo ellos pueden cumplir de la mejor forma, pero también nos hacen propuestas de cómo ir abriendo, porque nosotros seguimos siendo un país que sigue bastante cerrado. En comparación, por ejemplo, a Estados Unidos y Europa, mucho más abierto de lo que es Australia, por ejemplo. Ahí el ejemplo de cuántas que preguntaste, yo veo ahí mucho más lejano la recuperación de esa ruta, pero por restricciones de Australia más que por las nuestras. El avance en la vacunación es clave también, en el fondo, en eso, y en eso yo creo que ya estamos bastante adelante como país, y por eso estamos pudiendo salir a partir de noviembre, ya los chilenos van a poder salir de manera lo más, o sea, bastante libre, y donde yo veo que falta todavía, y ha sido discusión a nivel internacional, en la OASI, en la OMS, en distintos foros donde nos ha tocado participar, es cómo logramos reconocer o validar las vacunas de otros países. Hay países que han sido más libres, como es el caso de España, donde reconocen cualquier tipo de documento, y hay países que han sido más estrictos, como el caso de Chile, donde se hace una validación previa que todavía está durando mucho tiempo, y por eso también afecta finalmente la demanda de extranjeros que vengan a Chile. Y otros países como Inglaterra, que estarían en el medio, que aceptan han logrado hacer convenios con algunos países con los cuales tienen bastante interés comercial, y dicen acepto los certificados de vacunación de ciertos países, y antes de eso hacen revisiones. Nosotros creo que ahí tenemos un punto que va a lograr hacer un cambio en esa recuperación de más rutas, cuando logremos validar más rápido más vacunas de más países, y en eso estamos haciendo algunos convenios para poder, por ejemplo, si uno postula con un certificado de Estados Unidos, es muy lento porque es un certificado manual, parecido a esa tarjeta de vacunación que teníamos nosotros al principio, versus la Unión Europea, que ya tiene un certificado con QR, con validación, el cual se valida mucho más rápido. Súper bien. Otro en el mismo tema, Martín, tú que participas también en la mesa con el ministerio, y me imagino también Relaciones Exteriores puede estar en este punto. Estamos en una lista negra, por ejemplo, con Reino Unido. ¿Existe realmente esa todavía países que tienen a Chile en lista negra, o ya estamos, o roja, llámale cualquier color, pero que sea en el fondo una lista de no paso? ¿Ah? No lo sé, realmente hay... Estuvimos mucho tiempo, pero ya salimos la semana pasada en la de Inglaterra, por ejemplo, y eso también afectó la vuelta, yo creo, de British. Y efectivamente, el por qué estábamos en eso, ya hay distintas razones. Nosotros también éramos muy estrictos con los extranjeros de cualquier parte del mundo. Entonces, no teníamos mucho cómo ir a pedir que nos saquen de las listas.
Hoy en día, ya que permitiendo el ingreso de extranjeros vacunados, ha sido también una forma que hemos, y además el proceso de vacunación de Chile es reconocido en todo el mundo y por lo tanto hemos podido avanzar con eso. Perfecto. Aquí te voy a sacar un poquito el tema, porque tengo una pregunta aquí de Loreto Moraga, que, bueno, te agradece, da las gracias por la exposición muy detallada, y dice, considerando que la aviación comercial es más amplia y comprende trabajos aéreos desarrollados por aeronaves de Vertical Takeoff and Landing, que comprenden helicópteros, drones y próximamente los UAM, ¿se ha considerado crear una hoja de ruta para el desarrollo de un nuevo subsector de transporte público aéreo urbano o desarrollo de la aviación VTOL, considerando que hay interés público comprometido para tratarse de tecnologías no contaminantes, posiblemente vuelos autónomos, impacto de la vida cotidiana, servicios de oferta masiva, entre otros? Gracias, Loreto, por la pregunta. Efectivamente, no como subsector que esté pensado implementar en el corto plazo, no podría decir que hay, pero sí es un tema que es de interés y que creo que debemos abordar tanto desde el sector público como el sector privado y que en el fondo, lamentablemente, en el poco presupuesto que nosotros tenemos de estudio, no está eso hoy dentro de las prioridades, pero sí creo que deberíamos de alguna forma generar algún tipo de colaboración, una mesa con el sector público-privado, lo conversamos también con Sergio hace unos días, y efectivamente de acá podría salir algo así, como una colaboración entre público y privado desde el Colegio de Ingenieros, por último, para empezar juntos a ver qué es lo que hay que desarrollar hacia adelante. Es un tema muy importante, concuerdo que no está suficientemente abordado todavía y que es un desafío que tenemos que abordar. No, cuenta con nosotros y obviamente con Achel, porque en el fondo Loreto está ahí. Te felicita de todas maneras por la logística implementada, lo estoy leyendo, en la distribución de vacunas. Achel está orgullosa de haber colaborado con FEDACH y ha sido un tremendo esfuerzo y ejemplo de trabajo colaborativo público-privado. Y Sí, es verdad, o realmente sea, en el quería fondo, destacarlo eso aprovechando este foro porque, y agradecerlo porque en el fondo se vio cómo todo el sector público y privado y de manera gratuita, tanto los operadores grandes como la FEDACH transportaron vacunas y permitió esto que realmente era un logro que era muy bonito de estar vacunando en todo Chile prácticamente al mismo tiempo en las localidades más remotas. aquí tengo una pregunta de Manuel Carte, dice, ¿cuál es la proyección de mantener cuarentenas en los retornos de los viajeros? Digamos, que es un tema sanitario, pero de todas maneras, como participas en la mesa, debes tener información más fidedigna que nosotros. Mira, gracias Manuel. A contar del 1 de noviembre ya los vacunados que ingresen a Chile y se hagan un PCR van a poder salir de esa cuarentena. Como se está haciendo además PCR a todos los pasajeros en el aeropuerto, seguramente uno va entre que sale del aeropuerto y llega a la casa, ojalá la idea es que ya tengan el resultado negativo y pueda salir de esa cuarentena, y si es positivo, por supuesto, quedarse en su casa. Es un desafío bien grande de todo esto de los procesos aeroportuarios que le he contado, también que lograr testear a todos los pasajeros que llegan. Los aeropuertos no están diseñados ni en sus procesos ni en su infraestructura para tener estos espacios de vacunación, y sobre todo las llegadas están pensadas para que fluyan lo más rápido posible. Y ha sido todo un desafío, pero por ahora estamos cumpliendo con el máximo de 1 hora que nos pusimos, y si eso nos permite que todos los pasajeros lleguen con test y además libre de cuarentena a contar del 1 de noviembre, creemos que vale la pena seguir trabajando en esa línea. Qué bien, Martín. Realmente muy alentadora la cifra. Esa era la idea, entre paréntesis, de que estuvieras en primer lugar el día de hoy para comenzar con un tono de esperanza. Yo me imaginaba este escenario. Evidentemente uno va viendo noticias y cómo se van moviendo las empresas aéreas, en todo caso también. Y evidentemente lo que falta ahora es que suba la bolsa para que quede el escenario
más completo, digamos, ¿verdad? Y no estemos tan temerosos de tener un rebrote o alguna cosa. Y eso va a depender del comportamiento de las personas, que también, insistimos, también desde de esta tribuna, que hay que cuidarse, pues en el fondo el uso de los protocolos, las mascarillas, todo lo demás, y respeto de los protocolos, quiero decir, tener, digamos, un mejor comportamiento sanitario. Así que, Martín, sí, dale más. No, no, que efectivamente yo veo que a contar del 1 de noviembre estamos viendo que va a haber un aumento, hay aumento de frecuencias de las líneas aéreas. No me atrevo a dar una cifra porque es tan poco, no, hay tan poca información de años anteriores o información de dónde bajarse que por eso preferí tomar cifras esas que estaban de la OASI y de la IATA, que son más a niveles agregados, porque en detalle es muy difícil, pero por la poca información y porque un levantamiento de restricción puede ser muy significativo, pero no es comparable con otro tipo de restricción que se levantó el año pasado, por ejemplo. Entonces, pero sí, el tema de que desde el 1 de noviembre no hayan, o sea, se puede eximir la cuarentena con el PCR del aeropuerto, creemos que va a ser un gran cambio. No, de todas maneras, yo así lo espero también. Y por otro lado, está en esta suerte que ha tenido JetSmart, Tango Sky, de hacer alianzas, digamos, o fusiones, que en el fondo de que participación en la sociedad, digamos, con otras empresas aéreas de renombre, realmente se va a fortalecer internamente, creo yo, el mercado. O sea, de todas maneras, vamos a estar mucho más robustos que lo que estábamos en el 2019 para cuando esto llegue a la normalidad. Esa es la lectura que hago del tema, digamos. ¿Mm? Exacto. Vale, bueno, Martín, muchas gracias. Muchas gracias Realmente a ustedes. muy esperanzadora tu información y como siempre es la fuente oficial que tenemos de tener la cifra. Entonces, evidentemente que tu presencia acá es, aparte de la seriedad y todo lo más, es entregarnos la información con el último dato, ¿verdad? Tú mencionabas ahí, esta es la información que tenemos a septiembre y es la que está, digamos, recién publicada. Entonces, de todas maneras, agradecerte y esperemos que la recuperación de nuestra aviación comercial nacional e internacional vuelva lo antes posible. Ya hemos acortado un año en la proyección del año pasado, era el 2024. Tú dices que ahora el 2023, ojalá, estaremos todos esperanzados a eso. Así que te agradezco tu presentación, tu presencia